El doctor Jairo Chaparro es magíster en Desarrollo Rural, graduado con especialización en Creación Narrativa, profesional en Derecho, con estudios en el exterior en Ciencia Política y Sociología. De esta manera damos apertura al tercer y último día del encuentro. Bienvenido, doctor. Buenos días. Voy a presentar tres casos, como ustedes ven allí en la diapositiva. Uno de escala macro, que es el departamento de Cundinamarca. Otro de escala meso, que es la cuenca del lago de Toto. Y otro de escala micro, que es el territorio ancestral de los muiscas de Bosque. Cundinamarca es un territorio, como muchos de Colombia, con una gran y generosa oferta de recurso hídrico. Como ustedes ven acá, la cantidad de lugares en los cuales nace el agua y de espacios que ocupa el agua configura un porcentaje muy alto de la vida departamental, que si sumamos los páramos con los bosques, con los corredores de las cuencas principales y con el agua subterránea, que es muy importante en este departamento y particularmente en el altiplano cundiboyacense, representa el 60% del territorio. Esta imagen nos muestra ese conjunto de elementos: los páramos en amarillo, los bosques en distintos colores, por ejemplo hasta hacia la Ribera de Magdalena, estos en color rojo, el agua subterránea en azul y los corredores de los ríos principales, que son esas líneas verdes, que es parte de la propuesta que se está haciendo en un proceso que está culminando en este momento de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento de Cundinamarca, y que sería lo que realmente conectaría los elementos de la estructura ecológica del departamento. Ahora, un territorio tan grande como el departamento de Cundinamarca desde luego tiene varias macrounidades de paisaje. Esta parte, esta parte de acá hacia el oriente es la parte más conservada. Además están el gran páramo de Chingaza, que está el páramo de Sumapaz, y esta parte de acá es un piedemonte y unas llanuras cálidas que hacen parte de la cuenca del Orinoco, de la gran cuenca del Orinoco. Toda esta parte central es la parte andina, dentro de la cual podemos distinguir varias unidades de paisaje. Una es lo que está, esta mancha blanca de acá, eso es lo que viene siendo la ciudad de Bogotá. Bogotá tiene el 75% de su suelo rural, no es urbano, y solamente esta parte de acá es lo que es urbano. Pues de hecho el distrito capital llega hasta el páramo de Sumapaz. En esta parte cercana a Bogotá, las provincias, son 15 provincias las que tienen departamento, que están allí señaladas: Alto Magdalena, Tequendama, Sabana Occidente, Sabana Centro, etc. Las provincias centrales, que son las que están cerca de la capital, tienen una característica, y es que han sido progresivamente y salvajemente ocupadas por vivienda campestre no productiva, por plantas y usos de carácter industrial en la zona rural y por edificios en altura. Y eso ha transformado sustancialmente el paisaje de esta zona central del departamento. Ese es un tipo de paisaje donde predomina lo industrial, predomina lo comercial, predomina la vivienda en altura y la vivienda campestre. Luego esta parte de acá del Sumapaz, que tiene en su centro el páramo y que tiene una riqueza hídrica y frutícola importante, y que ya comienza a caer
la cordillera comienza a descender hacia el Valle del Magdalena, y entonces tenemos unos climas más templados y otro tipo de producción distinta a la que encontramos en esta parte de las provincias centrales, les decimos a ellas. Hacia la parte más norte, una región de una producción láctea importante. Ustedes recordarán los quesos de Ubaté, 300 fábricas de queso hay allá en Ubaté, y también una zona con una presencia de la minería significativa. Y luego de esta parte de la cordillera vamos cayendo hacia las planicies de la cuenca del Magdalena. Esta es la parte media del río Magdalena, donde está Girardot, Guadua, San Juan del Río Seco, etcétera, Puerto Salgar, aquí con La Dorada, y aquí pasando el río ya estamos en el departamento del Tolima, y por supuesto esas distintas zonas configuran paisajes diferentes. Y al interior de ellas podríamos también distinguir e identificar unidades más pequeñas que se diferencian las unas de las otras. Por ejemplo, la zona de Magdalena Centro, la zona de Magdalena Centro es una zona mucho más conservada y protegida, con una vocación agrícola mucho más nítida y fuerte que lo que ocurre, por ejemplo, hacia la parte de Girardot y Ricaurte, donde ya los usos urbanos y la conurbación del municipio. Ricaurte ya prácticamente es un barrio de Girardot, y la deforestación han creado un microclima casi insoportable y han alterado sustancialmente el paisaje de esta parte que está sobre el río. Y bueno, la destrucción del patrimonio también, que tuvo su época dorada en Girardot, también ha cambiado mucho esa ciudad. Pero en medio de esas diferencias hay unos elementos transversales. Para la formulación de este plan de ordenamiento territorial se ha desarrollado un proceso de participación que me ha correspondido coordinar, en el que han participado más o menos 2.500 personas, y en los distintos eventos provinciales han convergido funcionarios públicos, personas del sector privado y líderes comunitarios, y han construido consensos acerca de cuál es la problemática de cada provincia y cuáles son las propuestas que ellos hacen para ordenar el territorio a futuro. Y hay unos elementos transversales a pesar de la diferencia. Esos elementos transversales, resumiéndolos de forma muy apurada, son los siguientes: una gran angustia por la destrucción del territorio y de su importantísimo recurso hídrico, del cual dependen todas las actividades económicas, sin el cual no hay vida, y sin el cual no hay agricultura, y sin el cual no hay industria, y sin el cual no hay vivienda, y sin el cual no hay nada. Una amenaza y una destrucción del territorio y del recurso hídrico en particular, que tiene que ver con varios fenómenos. En primer lugar, con la expansión de la frontera agrícola sobre suelos protegidos. Entonces los cultivos de papa que van subiendo a zonas de páramo, y que se van tomando zonas de páramo, la expansión incontenible e incontrolada de la vivienda campestre y de los usos urbanos, de los cuales habló ayer Jorge, y que comienzan a ser un problema mayor y sustancial en la vida del departamento, por la falta de tratamiento de las aguas residuales y la infuncionalidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales, de las PETAR, en la gran, bueno, no en todos, pero en una buena parte de los municipios, por las actividades mineras que crean subsidencias en el suelo y filtraciones que han llevado a que algunos cuerpos hídricos se sequen. El río Lenguasaque en Ubaté prácticamente ha desaparecido, y con él desaparecieron distintas actividades agrícolas. Y eso, más la historia del departamento, que es un departamento básicamente agrario, campesino, que coloca todos los días del año el 42% de los productos que se venden en Corabastos, los coloca el departamento de Cundinamarca, y eso es un dato de un tamaño enorme.
representa muchos miles de millones de pesos. Y hay que tener en cuenta que Corabastos no solamente provee a Bogotá, Corabastos distribuye al conjunto del país. Hay un pasado y una herencia y una huella campesina, agropecuaria muy notable, muy importante. Y ahí estos fenómenos que están cambiando sustancialmente esa tradición y ese patrimonio colectivo que la gente ha construido en torno a la vida agropecuaria. Entonces, bueno, este es el mapa de la suburbanización, de la que quiero recordar otra vez que ayer Jorge me ilustró, que me parece muy importante este tema, que no solamente en Cundinamarca sino en otro departamento del país se está convirtiendo en un problema bastante notable. Y todas estas manchas que ustedes ven son, uno, los núcleos o los centros poblados existentes, pero también la suburbanización y la vivienda campestre y a veces los usos industriales que están copando distintas zonas del departamento y apegándose especialmente a los corredores viales principales. Si ustedes ven los datos de acá, a ver, si ven los datos de acá, aglomeraciones lineales, que son usos suburbanos y de vivienda campestre, o pequeños núcleos, representan estas de acá ya el 30% del total de los espacios de carácter urbano o suburbano que tiene el departamento. Y es una situación que no tiene control ni planificación y que básicamente obedece a la falta de rentabilidad de la actividad agrícola. Eso, por supuesto, fractura los ecosistemas, fractura el paisaje, rompe continuidades y le resta productividad a la vida departamental, porque estos son básicamente predios que no son productivos. Es el habitante de Bogotá que va a pasar el fin de semana o que quiere vivir cerca de la ciudad y entonces comienza a vivir allí. Hay distintas situaciones, a veces primera vivienda, a veces segunda vivienda. Y lo que ocurre, por ejemplo, en la provincia del Gualibá, que es una región tradicionalmente panelera, es que el campesino tiene una rentabilidad X, que está en muy malas condiciones por distintos factores, porque no hay vías terciarias adecuadas, porque no hay comercialización adecuadas, porque la intermediación se queda con parte importante de la ganancia, porque no hay tecnificación que les permita agregar valor y ofrecer de forma masiva productos con más competitividad y con más valor agregado, aunque hay algunas experiencias, en general sigue siendo básicamente producción de carácter primario. Y llega una persona de Bogotá y le dice, le doy 40 millones por su predio. Y el campesino hace cuentas y dice, pues a la final realmente me sale mejor. Entre eso y seguir yo ganándome aquí 800.000 al mes, 1.200.000 al mes y estar alcanzado y el estudio de los hijos y la ropa y el mercado, pues sí, denme los 40 millones y yo me voy. Y me voy. Me acomodo en una casa en el pueblo, cambio mi vida y junto con eso la vida agrícola se va deteriorando. ¿Qué plantean los actores territoriales acerca de cómo se debería ordenar el territorio? En política de usos, ellos dicen, miren, este ha sido y es un departamento agropecuario. Sigue teniendo una producción muy importante y esa es nuestra historia, es nuestra memoria y es lo que nos da unos elementos de cohesión y de identidad y además está profundamente vinculado con el uso del recurso hídrico. Debería, en primer lugar, en orden de prioridad, estar los usos agrícolas del suelo
En segundo lugar, los usos pecuarios. Pero esos usos deberían desarrollarse con enfoque agroecológico, que es producir y trabajar con la naturaleza, y que es un conocimiento que surge de la convergencia de los conocimientos tradicionales de campesinos e indígenas con las ciencias modernas en el mundo, en las ciencias agropecuarias, que tienen un enfoque de sostenibilidad. Y ese ha sido el soporte de la agroecología, que es una corriente que cada vez gana más fuerza y que llegó para quedarse, y que es uno de los cambios culturales más importantes que vamos a ver en los años por venir. Por eso la noticia de México, del decreto gubernamental o de la ley, no sé si es ley o decreto, Luis, gubernamental, que toma la decisión de estimular los maíces nativos, y no solamente de respaldarlos, sino de comprar la producción por parte del Estado de esos maíces nativos, sabiendo que no es para excluir y sacar del camino el maíz híbrido, sino es para convivir con el maíz híbrido. Porque acá, si no hay convivencia de modelos, va a ser muy difícil salir adelante. Es un hecho que es histórico y que es determinante. Finalmente, los pueblos andinos son pueblos del maíz. Así como los pueblos amazónicos son pueblos de la yuca brava, los pueblos andinos son pueblos del maíz. Aquí del maíz y de la papa también. Y el maíz ha estructurado la vida colectiva de los campesinos y los indígenas de México por siglos. De manera que tiene un significado profundo, identitario, cultural, ancestral, y marca una cuota importante en la tensión y en el conflicto con Bayer Monsanto, con las semillas que quieren excluir a las nativas y que quieren ignorar a las nativas, y el tipo de productos que quieren arrinconar con la forma como han venido manejando el mercado y las leyes en distintos lugares del planeta. Un enfoque agroecológico con modelos limpios de agricultura y silvopastoriles para la ganadería. Los ganaderos tienen que descubrir que el modelo silvopastoril les permite ganado más sano, de mejor carne y más productivo. La ganadería extensiva es una expresión enorme de ignorancia, y tienen que descubrirlo y entenderlo. Ustedes se asombrarán de que FEDEGAN, la Federación de Ganaderos, para los que no son de acá de Colombia, que no es propiamente una organización progresista, está promoviendo la ganadería sostenible con modelos silvopastoriles. Ellos contrataron una misión que les dijo cómo hacer la ganadería sostenible, y dijeron: está inventado, los silvopastoril, árboles cada 10 metros, corredores ecológicos, les va a ir mejor, todo les va a funcionar mejor de lo que está funcionando ahora, protegen más los recursos hídricos, se les secan menos, en fin. Ahora FEDEGAN quiere que el gobierno les dé toda la plata para eso y no ponerla a ellos, pero en todo caso hace parte de los cambios que están llegando para quedarse. Una cosa importante es que haya tecnificación, digamos, hay siempre una técnica. La técnica no es modernidad necesariamente, el indígena tiene una técnica, el campesino tiene una técnica, pero esas técnicas se pueden mejorar con los aportes de las ciencias agropecuarias ambientales sostenibles. En Perú, por ejemplo, hay una región en la que, como acá, la papa se estaba tomando el páramo, y introdujeron unos cambios tecnológicos con enfoque agroecológico, y ahora en menos área producen más, y pudieron liberar zonas de páramo importantes y devolvérselas al páramo, y por lo tanto al agua, porque los páramos son la cuna del agua. Y esa actividad ligada a la agroindustria, para que le agregue valor, para que esa producción agropecuaria no siga siendo solamente primaria,
sino que se pueda transformar y agregar valor para hacer cosas como, por ejemplo, en el caso de la panela, los cubitos de panela que ustedes han visto por todo el mercado nacional y que es una de las iniciativas y de los valores agregados importantes que ha habido en Colombia y que ha sido bastante exitosa. Pero igual podemos hablar de la pasta y la crema de cebolla, podemos hablar de las frutas deshidratadas, de muchas cosas que se pueden hacer para agregarle valor a través de procesos agroindustriales que le darían más competitividad y posibilidades a esta actividad. Que lo esencial no es colocar normas que protejan, que aquí viene la línea y que de aquí para allá, porque van a seguir ocupándolas si la actividad no es más rentable. Aquí lo esencial es que la actividad agropecuaria se vuelva rentable, para que la gente no tenga que vender el predio que viene de Bogotá a ofrecerle 40 millones, o no tenga que renunciar a la agricultura y poner 2 vacas porque el lechero pasa todos los días al ordeño y tengo un ingresito pequeño, pero lo tengo todos los días. Y no tengo la incertidumbre que llegó la cosecha y se bajó el precio, y que se perdió, y que vino la plaga y que no lo pude controlar, etcétera, etcétera, etcétera. O que llegó el intermediario y me ofreció lo que quiso y le salí perdiendo, pero me tocó, porque si no se me podría. Perdón. Eso en primer lugar. Eso es lo que dicen los actores territoriales debería ser el centro y la esencia del ordenamiento del territorio y por lo tanto la recuperación del paisaje que se está deteriorando. Los agroindustriales, que ya lo mencioné, los turísticos, lo que tiene que ver con el patrimonio natural arqueológico construido como zonas a declarar y a proteger, y también los usos industriales principalmente en las provincias centrales. Vean ustedes que plantean como usos complementarios, no principales, los residenciales y particularmente como restringidos, ni siquiera como complementarios, los usos de vivienda y condominios campestres, que es todos estos usos suburbanos, y la vivienda en altura y la minería. No dicen no a la minería, porque por ejemplo, Cundinamarca y Boyacá sin carbón difícilmente vivirían. En Boyacá, por ejemplo, el carbón ahorita es el que aporta más al PIB departamental más que la agricultura. Pero como un uso restringido y controlado para que no pase lo que pasó con este río de Iguanté, que se secó, lo que pasa en otras zonas donde tiene impactos negativos significativos. Eso en primer lugar. Acá algunos mapas resultantes del proceso de participación. En esta imagen de acá, esta es la provincia del Tequendama, se llama así por el salto del Tequendama, y es la bajada, es tierra templada, bajando hacia el río Magdalena. Y esa mancha con ese círculo verde es lo que ellos dicen, ese es el corredor frutícola que deberíamos proteger, conservar, consolidar. Y todos estos puntos verdes son los atractivos turísticos de distinto tipo naturales, arqueológicos, que ellos plantean incorporar a un plan de turismo regional. En esta de acá, el Gualibá, que es la que les contaba de los paneleros, hay veredas completas que se han acabado porque se han llenado de vivienda campestre, y entonces ellas son las suburbanas a controlar, a regular y a contener, y zonas prioritarias para el agroturismo en Gualibá. Y allá el tema de las actividades agroindustriales y de turísticas, en el caso de Sumapaz, con un proyecto de Tonante que ellos vienen peleando desde hace 15 años, es el Parque Nacional del Quinini, que sería algo parecido con el Parque Nacional del Chicamocha, el Parque Nacional del Café. Es lo que ellos han venido aspirando y trabajando. Entonces, el corazón de esa recuperación territorial y de los distintos paisajes que configuran este territorio está dado por el uso sostenible del recurso hídrico. Y ese uso sostenible no solamente tiene que ver con tener plantas de tratamiento, sino tiene que ver también con, además de las cosas que ustedes leen allí, o que están allí, tiene que ver con distritos de riego que permitan un uso sostenible del agua. El distrito de riego no es principalmente una infraestructura, es principalmente unas reglas del juego para el uso, distribución del recurso hídrico y sanción a los que incumplen las reglas del juego.
Y hay muchos distritos de riego en Colombia y en el mundo que han configurado un uso sostenible del recurso hídrico, sobre todo cuando se agrupan a nivel microterritorial grupos de productores, 200, 400, 1000 productores. En el caso de Valencia, Javier, 6000 productores. En este momento, con el Tribunal de Aguas de Valencia, que usa el caudal del río Turia, y que es una institución que tiene 1000 años de existencia y que ha hecho un uso sostenible del recurso hídrico durante 1000 años, y que es un ejemplo de lo que puede ser eso como uso sostenible. Pero también el tema de modelos limpios, porque los fertilizantes y los pesticidas se filtran y no solamente enferman el suelo, sino que se filtran a los cuerpos de agua y los van alterando y deteriorando. El tema no es solamente que acaben la biodiversidad, sino que además contaminan el suelo y contaminan el agua. Y eso es lo que configurarían y estas medidas que ven ustedes acá, el uso sostenible del recurso hídrico. Menciono acá Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía, porque en su famosísimo libro El gobierno de los bienes comunes, precisamente sintetiza un estudio que ella, una práctica que ella desarrolló en muchos países del mundo durante muchos años, de cómo recursos comunes como bosques, praderas, agua, pastales, manglares, se pueden usar sosteniblemente a través de acuerdos y de reglas del juego, que finalmente lo que es una institución, un conjunto de reglas del juego, que lleven al uso sostenible del mismo. Es este otro. Pero además de eso, y como estamos en un seminario que quiere profundizar en el tema de gobernanza, dicen, eso no es suficiente, necesitamos mejorar los procesos de participación y de relación y de diálogo con el gobierno departamental y con los gobiernos municipales. Y plantean estas distintas medidas, dentro de las cuales quisiera destacar la definición y control del ordenamiento del territorio. De manera que la participación no sea solamente unos eventos para escuchar y tener en cuenta o no tener en cuenta en la formulación de un plan, sino en la ejecución y seguimiento de ese plan. De manera que la participación sea una incidencia en el proceso de gobernar. Diagnóstico, propuestas, toma de decisiones, ejecución, evaluación, diagnóstico, el ciclo completo. Y una participación no solamente ciudadana, comunitaria e institucional, sino también del sector privado. Porque tenemos que lograr que todos quepan y todos dialoguen y todos se pongan de acuerdo. Poco hacemos en una relación líderes comunitarios-Estado si las empresas no tienen control, si las empresas no aplican regulaciones y si no dialogan con su entorno. Y por eso aportes como los de Michael Porter de la construcción de valor compartido, que finalmente es decirle a las empresas, mire, a ustedes les va mejor si asumen que los dilemas de la sociedad en la que viven son también sus dilemas y que deben participar con la sociedad en la que viven en la construcción de valores compartidos, ya que ustedes se dedican a crear y construir valor, creen también valor compartido con las sociedades para afrontar sus dilemas. Y recuerden que con los años es difícil que empresas exitosas sobrevivan en sociedades fracasadas. El segundo caso es el de la cuenca del lago de Tota. Hace parte de la cuenca del Orinoco. Está alimentada por 50 ríos y quebradas que nacen en un conjunto de 5 páramos que hay alrededor. Y aquí nace el río Upía, que va al Meta, y el Meta, que va al Orinoco. Como ustedes saben, la cuenca del lago de Tota de microfundio, gente que tiene 1000
metros cuadrados de tierra, 1000. No digo que todos lo tengan, pero digo que hay gente que tiene 1000 metros cuadrados y con eso vive. Es realmente asombroso. Por supuesto, hay los que tienen 2000, 3000, 5000, 2 hectáreas, 3 hectáreas, 20, 40, pero predomina el microfundio. Esta parte de acá, esta es la península de Aito, la península de Tolaguna, la isla de San Pedro y Cerro Chino, y estas delimitan el lago Chico. Y el lago Chico, y frente al lago Chico, es donde está, de ahí para arriba y hasta los páramos, donde está el cultivo de cebolla larga o cebolla junca. Y este es el lago Grande, que no tiene ese impacto, esa presencia de los cultivos. Ustedes alcanzan a ver aquí los frailejones del páramo de las Arnas, se llama este. Y acá ven esta pequeña laguna, que es el reservorio del distrito de riego de 200 productores de Hato Laguna, que han hecho el manejo sostenible más ejemplar en esa cuenca del agua. Se juntaron 200, se pusieron de acuerdo, vamos a repartir el agua según tamaño de los cultivos, días y horas. Entonces el que tenga tanta área le corresponde tantas horas a la semana en las épocas de verano y se le va a dar tales días. Y hay un fontanero que va a estar controlando las llaves del distrito. Y el vecino, como sabe que a José le tocó de 10 a 12 y a mí toca de 2 a 4, está pendiente que José a la hora que le toca le cierren la llave. El que no cumpla, si no es una falta grave, una multa económica. La que sea una falta grave, ellos tienen graduados qué faltas son, ahorita no voy a entrar en el detalle. Se le quita el agua en época de verano por 1 o 2 semanas, y eso significa que se le muere y se le acaba el cultivo. No tienen posibilidad de sobrevivir. Entonces todos cumplen. Y todos aceptan lo que diga el fontanero. José, se le acabó, le cierro la llave. Nada. No hay nada que discutir, es una regla del juego que ya acordamos. Y entonces ellos, cuando llega el fuerte verano, que en otras regiones de la cuenca comienza la guerra por el agua y comienzan a cortarse las mangueras, a sacarse el machete y a gritarse, nunca pasan hechos de sangre, pero hacen alaraca y aspaviento y se quitan el agua, ellos respiran tranquilos, no tienen problemas y tienen agua todo el verano, porque este reservorio se los permite, y el manejo colectivo y comunitario del reservorio. Esta investigación lo que trató de comprender es qué cambios en las reglas del juego los productores agropecuarios aceptarían para recuperar el paisaje, que era la cuenca del lago de Toto y la parte de frente al lago Chico. Era un área de cultivo diverso. Había papa, había trigo, había cebada, había maíz, había nabos, había ibias, había uyucos, ovejas, algo de ganado, producción de lana, tejido, ruanas. Sin ruana no se vive en una zona como esta. Y cuando en los años 70 descubrieron la potencialidad de la cebolla larga, todos estos campesinos pasaron a un monocultivo, que es una agregación de pequeños predios donde en todos ellos se cultiva cebolla. Se acabó la biodiversidad, pero superaron la pobreza. La cebolla nos sacó de la pobreza. Hoy los campesinos de Aquitania, que es el pueblo que está ahí en esa parte del lago Chico, son clase media. Ponen a sus hijos a estudiar en la Javeriana, a ir a Londres a aprender inglés. Algunos muchachos salidos de allá trabajan en Planeación Nacional con la cebolla larga. Y entonces se ha dicho mucho, es el lugar común, que son los productores los que están acabando con el lago, porque contaminan, porque usan gallinaza cruda no tratada, porque usan muchos agroquímicos,
y que eso es lo que está contaminando el lago Chico y está alterando la composición del agua del lago de Tota. ¿Por qué ocurre eso? ¿Porque los campesinos son ignorantes? No, lo tienen clarísimo, lo saben, lo entienden desde antes que nosotros y que muchos que han llegado después. Pero resulta que en Corabastos, el gran comprador, esos son grandes compradores que manejan el mercado, que es el 85% de la cebolla larga que se consume en Colombia, en todo Colombia, sale de acá. De manera que tienen su venta asegurada. Todos los días las filas de camiones que salen de allá llegan a Corabastos tienen la venta asegurada, pero además viajan a Barranquilla, viajan a Medellín, viajan a Cali, viajan a Neiva, viajan a veces a Nariño también, a Manizales seguramente. Ok. En Corabastos, que es el que marca el precio, eso a las 3 de la mañana está la fila, ¿no? Y todo el mundo está esperando el chisme del precio, y se riega el chisme del precio. ¡Oye, a tanto! ¿Y qué pasa con los compradores? Señor, mire, esta es una cebolla producida de forma limpia y esta es una cebolla producida contaminando el lago. Ah, a mí no me hablen de eso, yo de eso no entiendo. Esta que está más grande y con más gajos y más verde, esa es extra y la pago a tanto. Y la otra es primera y la pago a tanto. Y un productor con gallinaza cruda que contamina el suelo y contamina el agua, y con la bomba de agroquímicos que le dicen ellos, porque los representantes de las casas de agroquímicos le dicen, no, échele esto y échele aquello, y para asegurarse agreguen de esta otra, y le arman lo que llaman una bomba, y ven que le sale una cebolla, entonces la gente aplica la bomba y aplica la gallinaza cruda, porque si fuera sanitizada no habría problema, sería un compost ecológico. Resulta que un productor en el año 2012, con 1000 metros cuadrados, tendría una utilidad al mes de 1 millón de pesos si produce contaminando. Y si produce limpio, tendría una utilidad al mes de 626.000. Su merced, ¿yo por qué voy a renunciar a esos 400 si es que tengo hijos? Si es que tengo un camión que estoy pagando, si es que mi chino está en la universidad, si es que tengo que comprar mercado todos los días. ¿Por qué? ¿Y a cuento de qué voy a renunciar a esos 400.000? Porque unos tipos en Corabastos no pagan mejor la cebolla que deberían pagar mejor. ¿Y por qué el gobierno nacional hace una campaña para que la gente entienda que eso es más sano y se envenenan menos si compran esa otra cebolla, así sea más delgadita, con menos grajos y a veces con hojas menos verdes? ¿A cuento de qué se le pide que se devuelva la pobreza sin orillas que tenían antes de la cebolla? Cuando tenían que ir a un hospital porque me dio apendicitis y el rico de la región o el rico de Bogotá le decía, bueno, sí, yo le pago el viaje, pero entonces deme media hectárea de su tierra. Y toca sumerse, porque ¿qué hacíamos? Si no teníamos nada, si la cosecha era dentro de 3 meses, ¿y con qué? Esa pobreza sin orillas que vieron sus padres y sus abuelos no la quieren repetir y tienen derecho a no repetirlo. El problema central acá es el mercado. No ven ni la mitad. Ay. Bueno, solamente los rojos ampliar la cobertura de las organizaciones autogestionadas de riego, ya hay unas 18 más o menos, pero todavía sigue siendo comparativamente pequeña con respecto al total del recurso hídrico que se utiliza. Como no me queda tiempo, una tensión con Corpoboyacá muy grande, una percepción de que las reglas no son confiables, que no son claras, que no las cumplen como dicen formalmente, que hay cosas por debajo de la mesa y que finalmente terminan privilegiando más a unos que a otros y tratando de arrinconar a los productores y culparlos de todo.
cuando no se ve el conjunto de condiciones en las que ellos se tienen que desenvolver. Esto, algunas cosas que estábamos hablando ayer del lenguaje, creo que fue en el almuerzo. La gente dice, si mi cagajón, que es la gallinaza cruda, yo me arruino. No sé si recuerdan ustedes la canción de Jorge Velosa del cagajón, que es un canto de la gallinaza. Si no la oigan, es bonita y tiene que ver con esto. Mire lo que dicen los productores: la cebolla limpia es para los dones, o sea, para los que tienen plata y pueden soportar y aguantar una reducción de utilidades como esa. Eso no es para el conjunto de los campesinos medios que hay en la cuenca del lago de Toto. ¿Para qué queremos agua de comer si no tenemos que comer? Mejor agua de regar. Porque ellos lo que hacen es que en los acueductos veredales que son para consumo humano, no los potabilizan. Porque necesitan agua para riego en verano. Y donde no hay reservorios y no hay acuerdos de productores, entonces tienen que usar de esa agua. Entonces prefieren no potabilizarlo porque el cloro acaba los cultivos. Y cuando hablan de Corpo Boyacá, dicen, eso es la gallina de arriba cagando a las de abajo. Entonces se propone un sistema, un dispositivo finalmente de gobernanza que permita de forma mancomunada y compartida estar haciendo, por un lado, acordar medidas y estar haciendo seguimiento a esas medidas y a la gestión pública de esas medidas que está ocurriendo con ellas, y periódicamente estarlo debatiendo con el apoyo de técnicos independientes que no tengan intereses regionales y que aporten una mirada, pero que los actores territoriales puedan llegar a construir acuerdos y difundirlos a la población para generar un proceso permanente de discusión ciudadana y de apropiación de las políticas públicas con respecto a la cuenca del lago de Toto. Muchas gracias, muy amable, los quiero una cantidad ahorita, me los presentas, les doy un abrazo. El tercer caso es un caso micro que es el del territorio ancestral de los Muiscas de Bosa. Estas imágenes son unos ritos que ellos practican periódicamente en su territorio, de ofrenda de semillas. Aquí están en un lugar que ellos consideran sagrado, Javier, que es un humedal, y acá están ellos hacen unos arreglos florales y hacen con eso unas bendiciones de semillas, etc. El mapa de que hay a la izquierda, ese círculo rojo, indica, es un mapa de la colonia de antes de 1850. Y ese círculo rojo indica dónde estaba el resguardo de los muiscas en Bosa en la época colonial. Es este mismo recuadro, esta misma zona en color ámbar, es lo que era el resguardo de Bosa. Ustedes ven que aquí a este lado estaba el resguardo de Soacha. Y aquí había unas fincas y unas propiedades de otra naturaleza. Este es el río Tunjuelito y este es el río Bogotá. Todo esto está en la cuenca baja del río Tunjuelito. Por acá, en este punto, es el Bosa Centro, donde está una capilla doctrinera que existe desde la colonia y está dedicado a un santo que se llama San Bernardino. En 1852 se disuelve el resguardo y la ley decía que al disolver los resguardos, una parte era para la escuela, otra parte era para el agrimensor, que era el que se encargaba de dividir los resguardos, y que el resto debía entregarse a los comuneros, a los indígenas que estaban habitando allí, y parcelarles y entregarles propiedad individual. Y se consideraba que eso era una mejora de derechos porque tenían derecho como otros a tener su propiedad individual. Vino la disolución y repartición del resguardo y ellos se mantuvieron acá y se han aferrado desde 1852 a este territorio. Hoy en día
Este territorio es una serie de barrios de origen informal en esta parte, en toda esta parte, otros zonas de potreros, por ejemplo aquí todavía hay potreros, ahorita se los muestro, y hacia esta parte también en este momento son fincas que esta administración ha decidido urbanizar para llevar la ciudad hasta el borde del río. Ellos se han mantenido en estos barrios, por supuesto ya cuando se conforma un barrio quedan dispersos, quedan las familias aquí, otros allá, van vendiendo sus predios, hacen sus casas, y tuvieron vida agrícola en esta zona de acá que es la vereda de San Bernardino y San José hasta el año 2012. En el año 97, ellos comenzaron un proceso de reidentificación y recuperación de su identidad como indígenas. Ser indígena se volvió vergonzoso. En el siglo XX, en muchas comunidades de Boyacá y de Cundinamarca, la gente clandestinizó sus apellidos y sus orígenes. Y había gente que jamás te decía el apellido porque se veía que era un apellido raro, distinto, y que otra gente no lo tenía. Y no mostraban la cédula. Y ellos, que se llaman la mayoría neutas, chihuazuques, fititivas, otros se llaman cobos, o se llaman, ¿cómo es que se llama David Neuta González, creo. Resulta que obedeció a la práctica de tomar el apellido del encomendero. Entonces, en la intimidad del hogar, los abuelos y los padres le seguían diciendo a sus hijos: es que nosotros somos indios, pero eso no lo decían afuera. Y había algunos abuelos que mantenían prácticas, que la bendición de las semillas, que se iban a iluminar como a rezar como en una iglesia, que cuando iban a sembrar hacían un riego de sangre de gallina. Y en el año 95, perdón, me devuelvo. En la zona, en Soacha y en Bosa, hay unos humedales que llevan nombres de ellos desde hace años. Entonces, por ejemplo, en Soacha está el humedal de Neuta, que ellos son muchos neutas. Y aquí al pie de esta zona está el humedal de Chihuazuque, y ellos son muchos chihuazuques. Entonces iniciaron un proceso de recuperación porque percibieron y se informaron de que como indígenas tenían derechos que no tenían si no se reconocían como lo que eran. Y comenzaron entonces a conversar, a reorganizarse, conformaron el cabildo, y en el año 99 el Ministerio del Interior hizo un reconocimiento. Ellos van a una comunidad, hacen un estudio etnográfico, revisan documentos, los archivos de Indias, los que hay acá, ¿no? Muchos están en España, pero aquí hay algunos en el Archivo Nacional. Y a partir de eso, el Ministerio del Interior del año 99 saca una resolución reconociéndolos. Y destaca estos elementos. El apellido desde la colonia. En la investigación que yo hice, para el año 2008, ellos van sacando unos censos oficiales que tienen que registrar el Ministerio. Más del 80% de los apellidos de los coloneros eran los mismos que se utilizaban en la época del resguardo colonial. Y encontré los mapas, esos que les mostré. Entonces ahí ya se salió de dudas. Digamos que antes había niveles de incertidumbre, pero ya se salió de dudas, y además el Ministerio lo señaló. Y hablaron de cómo han mantenido el arraigo de la familia extensa. Ellos se organizan por clanes. Entonces, por ejemplo, el clan de los Parrandos, o el clan de los Neuta de arriba o los Neuta de abajo, y mantienen lazos de parentesco y unidad territorial. Ellos acostumbraban a vivir en la casa materna o paterna, entonces vivían varias familias de los Neuta de arriba. El cabildo y la vida comunitaria sobrevivieron a la disolución de los resguardos, y ellos han mantenido una conciencia territorial que los ascribe a unos predios o parcelas. Acá son algunas imágenes. Ellos tienen una casa sagrada que es el Cusmuy,
que es una casa circular donde hacen el cambio del fuego, el círculo de palabra, las ceremonias antes de iniciar cualquier actividad que ellos le llaman de armonización. Todo esto es que se han tenido que ir reinventando, ya no quieren volver al pasado, sino se quieren asumir como indígenas contemporáneos y saben que no se trata de volver al pasado, pero sí de reconocer una continuidad, una herencia y una identidad. Ellos tienen unas huerticas y de plantas medicinales, y aquí son la mayoría de la comunidad en esas huertas, y este fue el día que se cerró la negociación de la consulta previa que ya les voy a contar, que se vino reclamando desde hace muchos años y al fin se logró, el día que la gobernadora Ángela Chiguazuque y sus autoridades tradicionales, que son cerca de 12 personas, firmaron con el alcalde Peñalosa y con todo su gabinete los acuerdos de consulta previa. Desarrolla una serie de actividades en ese proceso de reinvención y recuperación de identidad, que son estos que ustedes ven acá, que no voy a entrar en detalle. Aquí hay algunas imágenes de eso. Este de acá es el Cusmuy. Esto fue el día que se puso la tutela para que se considere el derecho a la consulta previa. Es una movilización y un rito en la Plaza de Bolívar. Estos son imágenes de un festival que hacen todos los años, que es el Festival Jiscachi Azul, que es el matrimonio del sol y de la luna, y que antes era la fiesta de San Bernardino. Y la vereda se llama San Bernardino, y el santo de la capilla de la primera es San Bernardino. O sea, si quieren más elementos de identidad, pues hay bastantes. ¿Qué ocurrió? Durante años tuvieron una vida agrícola próspera y autónoma. Los ancianos dicen es que nosotros acá teníamos todo. Teníamos frutas, teníamos hortalizas, teníamos papas, teníamos ovejas, teníamos vacas, teníamos leche. Lo único que teníamos que salir afuera a buscar era la panela y a veces el caldo para el hueso para darle sustancia al caldo. Ah, y la sal. De resto todo lo teníamos y teníamos excedentes y vendíamos. Años A en la plaza de San José abajo de San Victorino y después en Corabastos vendían excedentes. Entonces eran autónomos y tuvieron vida agrícola que se fue acabando porque el río Tunjuelito se fue contaminando, el agua la tomaban del río Tunjuelito y de las aguas lluvias cada vez fue más imposible hacer agricultura. Y en el año 2006 el distrito expide un decreto que es el decreto del plan parcial en el del descanso en las veredas San Bernardino y San José. Y ese plan parcial pretendía construir 8.000 viviendas para estratos bajos en las veredas donde ellos han vivido por generaciones. Cuando los urbanizadores piratas supieron, plan parcial en el área del descanso, nos vamos para allá. ¿Por qué? Porque existiendo plan parcial, es decir, una norma que ya permite una urbanización de un suelo, el urbanizador ilegal que ocupa, tarde que temprano lo legalizan el asentamiento informal o le compran y le tienen que comprar las mejores. Entonces es un buen negocio para ellos. Comprar tierra a bajo precio, urbanizarla ilegalmente, no asumir los costos de urbanizarla ilegalmente, no tienen que colocar redes, etc. No tienen que pagar licencia de construcción y hacer 4 o 5 apartamentos, venderlos, tranquilos que ustedes algún día lo legalizan, no se preocupen, aquí hay un plan parcial y hacer un buen negocio. Tan es así que toda la urbanización informal de toda la localidad de Bosa, que es una localidad que está por los 600.000, 700.000 habitantes, el 85% de toda la urbanización informal de toda la localidad se concentró acá, en esta zona. Entonces los urbanizadores comenzaron a rellenar la imagen de abajo a la derecha con todo tipo de materiales. Incluso residuos hospitalarios peligrosos llegaron acá para nivelar y urbanizar. Y contaminaron las acequias o vallados que comunicaban el río Tunjuelito con el río Bogotá y que eran sistemas de drenaje del territorio y de riego de los cultivos.
Entonces hizo completamente inviable sostener lo que ustedes ven en la imagen de arriba. Y ahora de ahí cierto. En el año 2006 se expide el plan parcial, en diciembre 21 del 2006, 8.000 viviendas. En el año 2007, en enero, que ya está constituido el Cabildo desde el año 97 y reconocido desde el año 99, por lo cual le asiste desde esa época el derecho a la consulta previa frente a toda obra, acción, proyecto o acto administrativo que empresa privada o pública quiera desarrollar en su territorio ancestral y que no fue consultado. Ellos comienzan a reclamar su derecho a la consulta previa y le dicen al distrito: oiga, pero ¿cómo nos van a hacer esto? No, discutámoslo, no nos oponemos al desarrollo y a la ciudad, pero lleguemos a acuerdos. No puede ser que estemos acá por generaciones y nos vayan a pasar por encima de esa manera. Eso es administración de Lucho Garzón, después viene Samuel Moreno, después viene Gustavo Petro, y en todas esas administraciones el distrito no le presta atención a la consulta previa. Hay algunos eventos, hay algunos encuentros, pero se enfrentan dos lógicas: la del negocio inmobiliario y la de los derechos indígenas. Cuando yo comencé a acompañarlos a ellos en el año 2010, el debate con Metrovivienda, que era la entidad encargada, era: nosotros les compramos, ustedes se van, y les compramos a un precio justo, comercial. ¿Quieren hacer parte del negocio? Bueno, de acuerdo a lo que aporte, le reconocemos una utilidad y de pronto le corresponde medio apartamento, un apartamento si le alcanza, y el resto un crédito bancario lo paga a 15 años. Entonces dicen los comuneros: oiga, señor, yo tengo un predio de 6.000 metros cuadrados y usted me dice que me va a dar un apartamento de 42 metros cuadrados o de 38 y le quedo debiendo. Y además, con la plata que me da, si yo hago parte del negocio, que usted me la calcula en tanto, que eran en esa época, no recuerdo, de acuerdo a los precios, es que no alcanzo ni a comprar una casa en un barrio vecino. Entonces, pelotera total, desacuerdo, imposibilidad, hasta que, hastiados, los miembros del Cabildo resuelven colocar una tutela. Aquí son las distintas fases. En el año 2015, 9 años después, entonces la gente hastiada hace una movilización, se toma el centro de la ciudad y presenta una tutela. Vienen cantidad de incidentes procedimentales, alegatos para aquí y para allá. Finalmente, la última instancia, que es el Consejo de Estado, falla el 4 de agosto del 2016 y le dice al distrito: señores, perdieron. Señores, les toca hacer consulta y les toca negociar constante. Y señores, hasta que no acuerden con ellos, les queda todo congelado. No pueden hacer nada hasta que no acuerden con ellos. Entonces es cuando entra la administración de Peñalosa y les toca negociar. No deja de ser curioso que con gobiernos de izquierda no haya sido posible y que con un gobierno que no es de izquierda haya sido posible. Claro, había por medio un fallo, pero también lo que uno termina de entender es que es la convergencia de intereses y la flexibilidad de entender que todos tienen que ganar algo, lo que permite llegar a algún tipo de entendimiento. Entonces fue un proceso largo y difícil. En diciembre habíamos llegado a un acuerdo preliminar en octubre del 2017 y en diciembre el distrito se devuelve y dice: no, lo máximo que les ofrecemos es 2 hectáreas, edificios de 7 pisos, apartamentos de 49 metros cuadrados, porque los subsidios de vivienda se le dan a construir a las familias y ustedes pagan el resto.
de los apartamentos. Y el suelo no, pues se vende a precio de mercado, se vende a los constructores. Y la agricultura urbana, la agricultura que es tan importante para nosotros, nuestras creencias, nuestra visión, el diseño propio que debería esto tener. Entonces ahí se rompen las negociaciones y finalmente con argumentos, datos, terquedad, negociación, etcétera, se llega a suscribir 46 acuerdos y esos 46 acuerdos involucran una serie de medidas para apoyar la cohesión social, el fortalecimiento organizativo, la cultura, etcétera. Pero dos cosas muy importantes en materia de territorio. Primero, nos dan un área para construir una ciudadela indígena, con el diseño que a nosotros nos dé nuestra regalada gana, no con el que ustedes digan, autónomo, propio, y no esa cosa de 48, 49 o 38 metros cuadrados que ustedes ofrecen, y con agricultura urbana. Y ahorita explico los componentes del diseño. Y segundo, por la acción de la ciudad perdimos unas veredas donde habían sido prósperos y autónomos, nos devuelven suelo rural. Y se logró. Yo duré un día en creérmelo, pero finalmente no fue todo lo que habíamos pedido, pero entonces fuimos negociando. Cuando dijeron les damos también suelo rural, dijimos, bueno, esto se equilibra bastante. ¿Y cuánto suelo rural nos dan, señor? Entonces nos dijeron, no, díganos ustedes. Bueno, hicimos unas solicitudes. Finalmente, el área que se va a urbanizar tiene 62 hectáreas. Nos van a dar 150 hectáreas de tierra plana, fértil y con agua propia. En la zona rural de Bogotá o en un municipio cercano a Bogotá. Pero además, ahí en el plan parcial, donde van a ser edificios de apartamentos, hay un polígono, decía ayer Gloria, recordaba, un área para hacer el primer barrio indígena de este país. Y ese barrio indígena, que se llama la Ciudadela Muisca de Huaca, va a ser donde está ese círculo amarillo. La línea roja delimita lo que es el área del plan parcial. Como ustedes ven, todo esto de acá es la urbanización ilegal. Esto es la urbanización ilegal, esto es la urbanización ilegal, esto es la urbanización ilegal. Todo eso lo van a legalizar. Y estos son potreros. Potreros que ya no tienen utilidad económica. Entonces la ciudadela va a estar acá, aquí va a haber un corredor y se conecta con este punto de acá. Digamos, tiene ahorita la muestro más en detalle. Este es el plan parcial y esta mancha verde es lo que tiene que ver con la Ciudadela Muisca de Huaca. Toda esta mancha verde así. ¿Por qué? Esto es una vía que ya existe destapada. Entonces la pavimentan y la entregan para que haya una comunicación en mejores condiciones entre la ciudad que está acá y esta zona que va a ser la Ciudadela Muisca de Huaca. Esto es una zona verde. Acá va a ser la Casa del Sol y de la Luna, donde va a estar la casa sagrada, el jardín étnico que ya lo tienen para los niños que se llama Uva Rúa, la casa de medicina propia que ya la tienen también, la oficina y el auditorio del cabildo y salones para talleres de música, danza, etc. Va a ser un dotacional en varios pisos y por norma hay un área del predio dotacional que no se puede construir. Esa parte va a estar aquí hacia el río, Tungolito. Y aquí vamos a tener un jardín de plantas medicinales y sagradas. Y aquí va a estar la Casa del Sol y de la Luna. Esto es una zona verde que se comunica con esto que es una zona verde. Esto es una zona verde. Esta parte de acá es zona verde. Esto es zona verde. Lo que quisimos fue crear un corredor. La arborización va a ser 70% de las zonas verdes van a ir arborizadas, 70%. Con plantas nativas. No solamente en la ciudadela, sino en todo el plan parcial. Y acá, en estas 4 manzanas van a ser, bueno, esto es zona verde también, y esto lleva a el mar de Chihuahua que está acá, que es un lugar que ellos reverencian. Fíjense ustedes que aquí la cuadrícula se rompe, no es esto,
sino que tiene estas líneas que van así y esta que convergen acá, y las vías que no son rectas. Estas zonas verdes y vías están trazadas según las líneas que en el firmamento pintan el sol y la luna en los distintos momentos del año. Y son líneas que conectan con puntos sagrados del territorio, se llaman, o le llamamos las líneas arqueoastronómicas, de arqueología y astronomía. La idea es que la ciudadela sea un pulmón, y entonces acá va a haber corredores continuos de agricultura urbana en el piso, dirían los patios y los antejardines, y los antejardines van a ser corredores de agricultura urbana. Vamos a tener 549 viviendas de mínimo 64 metros cuadrados habitables. ¿Cómo se les ocurre? Pero eso no puede ser vivienda de interés social, porque esa es muy cara, tiene que ser menos, porque los costos, y está la ley, de acuerdo a la ley, la vivienda prioritaria es de máximo tanto y la de interés social es de máximo tanto. Nos importa un chingado, mis amores. 64 metros cuadrados habitables mínimo, punto y aparte. ¿Sí o no? Bueno, sí. ¿Autonomía en el diseño, sí o no? Sí. El distrito tiene que comprar este suelo a su costo, hacerle las vías, las redes de servicios y entregarse al cabildo en propiedad colectiva. Lo mismo que el territorio rural, nos lo entregan en propiedad colectiva. Y entonces los componentes de la ciudadela es, esto que ya les dije, comenzamos pidiendo 14, que incluía esta, ustedes ven que no está manchada con verde, pero es de las zonas verdes que nosotros planteábamos. Entonces quedó a cargo de la unidad de gestión, digamos, de los urbanizadores que tienen que cederla, pero queda como zona verde y es 1.5 hectáreas, de manera que eso era lo que estábamos pidiendo. O sea que estas 7.44 en realidad son 9 hectáreas, de acuerdo a la propuesta que teníamos, que van a configurar este territorio. Entonces, en primer piso, comercio y servicios y usos comunales. El restaurante de Doña Josefa, la tiendita de Doña Romualda, la oficina de los profesionales del Cabildo. Pisos 2, 3 y 4, vivienda, con un diseño propio que estamos trabajando en ello. Y el último nivel, una terraza para usos comunales y agricultura urbana. Entonces vamos a tener agricultura urbana en el piso y en las terrazas. Las fachadas van a ser alusivas a la cultura muisca y las calles, no va a ser la carrera 68, 75, 43 sur, no sé qué, sino va a ser la calle de Bochica, la calle de Bachué, la calle de Chihuazú, que va a ser la toponimia. La toponimia que tiene que ver con la cultura de esta comunidad. Y la agricultura urbana va a tener sistema de riego propio. Sistema de riego propio. Que ellos tienen que financiar también en un porcentaje X. Y 4 plazoletas simbólicas alusivas a la cultura muisca que están acá, en esta zona verde, acá, en la otra zona que es de los privados, pero esta plazoleta tiene que ser alusiva a la cultura muisca, acá que está en el borde también está en la otra zona, pero tiene que ser así, y acá en esta zona verde que es de la ciudadela muisca de Iguaque. Este es una idea de cómo serían en esas 4 manzanas las calles. Ustedes ven, las vías son las café, las viviendas las blancas y los corredores de agricultura urbana serían estos que están acá. Y esta es una perspectiva que hizo un arquitecto. Esta sería la casa del sol y de la luna. No necesariamente va a ser así, pero es una idea que él planteó y planteaba las casas circulares. Y esta fue una propuesta que teníamos de una plaza de mercado. Pero entonces la negociación fue, no les damos la plaza de mercado, pero la norma les metemos o les dejamos que el primer piso sea de comercio y servicios, y pueden tener tiendas y pueden vender los productos agrícolas de acá y del suelo rural. Entonces dijimos, bueno, negociemos y lleguemos a acuerdos, porque si no hay flexibilidad y nos arranchamos, nunca vamos a salir
la posibilidad de llegar a un entendimiento. Así está estructurado el proceso. Este es un cronograma general, y lo que quisiera detenerme ya para terminar es en que en este momento estamos concretando aliados estratégicos de largo aliento que sean institucionalmente potentes, significativos, representativos, porque el negocio que ellos nos dan el suelo urbanizado, es decir, con vías y con redes de servicios, acueducto, energía, etc. Pero el cabildo consigue los recursos y construye de forma autónoma con el diseño que el cabildo quiere, que es este. Entonces, se han sumado 5 facultades de la Universidad Javeriana, 2 facultades de la Universidad Nacional Sede de Bogotá, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que están pegados al techo de la emoción, que un parteaguas, digamos Salmona al cubo, y Naciones Unidas, que es quizás, bueno, no sé si los que están más entusiasmados, pero están dando mucha importancia al tema. Van a reunir a las agencias de Naciones Unidas, van a reunir a los donantes. Esta semana, de hecho, tenemos reunión con ONU Hábitat, con el fin de gestionar los recursos necesarios para la construcción de la ciudad, que se hace por autoconstrucción. Muchos de los miembros de la comunidad hoy en día trabajan en la construcción. Entonces, se va a hacer por autoconstrucción dirigida. Y vamos a hacer 2 cosas. La Nacional está montando un paquete de talleres de diseño participativo, ya para entrar en los detalles de las áreas, la distribución de las piezas, el diseño, los materiales. Parte de los materiales deben ser vegetales, eso es condición indispensable. Por ejemplo, la Casa Sagrada no puede ser concreto, no puede ser concreto. El Cusmuy es vegetal, porque así es su historia. Entonces, ellos están convocando universidades de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, para hacer unos talleres de diseño participativo, también la Nacional y la Javeriana. Pero vamos a hacer también un concurso de ideas con un esquema básico que define áreas a través de las universidades y la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Los concursos de ideas son muy útiles porque pueden surgir muchas cosas no vistas, no pensadas. Por ejemplo, nosotros inicialmente habíamos pensado que eran 183 edificios de 4 pisos, pero de pronto, si las escaleras las compartimos entre 2 bloques, nos ganamos espacio para la agricultura urbana. O sea, en vez de colocarle una escalera de acceso a cada uno, juntamos 2 y vamos ahorrando espacio. Entonces ya no serían 183 bloques, sino 90 y pico de bloques, o quizás menos. Y algunos pueden ser de una mayor altura, otros quizás de menos. Se pueden organizar ya más en detalle las actividades de comercio y servicios. Se pueden pensar distintos tipos de materiales que no hemos visualizado o pensado. En una cosa de esa altura, los materiales y la arquitectura de la tierra tienen limitaciones, pero también hay experiencias novedosas de utilización de la madera, de utilización del aguado, de lo que se hablaba aquí el otro día, etc. Entonces, el concurso de ideas, que es un trabajo profesional y no solamente un ejercicio académico, como son los talleres de diseño participativo, que serían visitas de profesores con estudiantes, y dan unos resultados, pero tienen su nivel de limitación. También pueden dar ideas muy importantes y muy valiosas. Entonces, vamos a hacer las 2 cosas, los talleres y el concurso de ideas. Entonces, esos aliados estratégicos pues son muy importantes en este proceso, no solamente para la ciudadela, sino para el conjunto del proceso de reconstrucción territorial y comunitaria de los Muiscas de Bosa, para el plan de vida, para la parte organizativa, no para que sustituyan a la comunidad, que ya tiene líderes bastante capacitados, sino para que aporten elementos adicionales. En eso estamos, y eso nos llena de ilusión, porque es una cosa pequeña en área,
pero un antecedente cultural enorme como la Cordillera Oriental. Muchas gracias. Se me olvidaba una cosita. Estos son unos elementos de sabiduría indígena y quisiera que los miren de abajo hacia arriba. Un indígena de Estados Unidos no creo que una civilización pueda verse por la altura de los edificios de hormigón. Esto decírselo al distrito era delicioso. Sino por cómo su gente ha aprendido a relacionarse con el entorno y con sus congéneres. Aquí el tema, porque ellos todo el tiempo era a darnos vivienda, pero un edificio, 49 metros. No es que nosotros no queremos vivienda, sino territorio, señores, entiendan que es otra cosa. Ordenar el territorio, dicen los mayores del Cabildo. ¿Es que acaso el río no está donde tiene que estar, la montaña no está donde tiene que estar? Tenemos que ordenarnos nosotros. Y los mayores también del Cabildo, para avanzar tenemos que ir mirando hacia atrás, ir recordando. Y esto me parece sabio porque nos enseña que el futuro se puede conjugar en el tiempo presente si se nutre del pasado. Y eso para el paisaje y el territorio es una enseñanza sustancial. Ahora sí, muchas gracias. Muy interesante la conferencia del doctor Chaparro. Quisiéramos contar con más tiempo para de verdad seguir aprendiendo acerca de los distintos temas que tienen los ponentes, pero lastimosamente hay un cronograma establecido. Damos paso a la siguiente conferencia, titulada Paisajes susurrados desde la cotidianidad, reconocimiento y revaloración de las prácticas culturales de la arcilla en el noroccidente de Caldas, a cargo del Grupo de Investigación Investiga Arcilla de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Universidad de Caldas y Alianza Francesa. Representando este grupo de investigación, hoy nos acompañan Valentina Mejía, Lucía Cardona y Marcela Cardona. Sean todos bienvenidos. Quisiera por favor hacer una aclaración con respecto a las preguntas. Los invitamos por favor a las 2 de la tarde al panel de cierre de las mesas de trabajo y en este sentido se realizarán las preguntas, ¿verdad? Porque como no contamos con mucho tiempo, entonces la idea precisamente es dar respuesta de manera consecutiva en el panel de discusión que se realizará a las 2 de la tarde. Nuevamente bienvenidos. Buenos días a todos, gracias por estar aquí, gracias por el profesor porque nos quiere mucho y eso nos viene bien. El proyecto que queremos compartir con ustedes hoy en el escenario del seminario que se está realizando, y de antemano queremos agradecer especialmente al banco que nos abriera la posibilidad de compartir este proyecto que recién comenzó. Con lo cual, a diferencia de quienes nos han antecedido, básicamente queremos poner en consideración bajo los intereses de lo que